noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, elecciones 2021, siempre gracias a la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Nos encontramos a solo 19 días de los comicios electorales, donde elegiremos a nuestros representantes en el Ejecutivo y en el Legislativo, además del Parlamento andino. Uno de los temas, ejes temáticos que siempre les ha costado mucho a los candidatos presidenciales, no solamente explicar, sino además desarrollar y, por cierto, proponer, hacer propuestas, digamos, entendibles al respecto, es sobre la reactivación económica y puntualmente sobre el tema tributario. Esto les cuesta mucho. Ha sido incluso eje en el debate último que hemos visto organizado por América Televisión y Canal N. La pregunta era directa, era clara. ¿Qué escogemos o qué va a hacer usted? ¿Ampliar la base tributaria o cobrar mayores impuestos, aumentarlos? Sin embargo, en algo tan sencillo, tan elemental, los candidatos se complicaron mucho en explicar a la gente qué iban ellos a hacer o cómo iban a desarrollar sus propuestas. Y sinceramente, y desde mi modesta opinión, muchos de ellos no quedaron claros. Pues bien, nosotros nos encontramos ahora con el doctor Alejandro Aybar. Él es especialista tributario y nos va a aclarar mucho sobre esta situación que parece compleja, pero que además es fundamental en nuestra estructura económica de país. Señor Alejandro Aybar, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Hagamos un poquito de docencia, doctor, sobre esta base. Vamos a partir de ahí. ¿Cuál es la diferencia entre ampliar la base tributaria o qué significa para efectos prácticos esa frase, ampliar la base tributaria, y la otra opción que se planteó en el debate, si es que convenía más bien aumentar el tema de los impuestos? Expliquémosle a la gente de qué se tratan ambos puntos. Bueno, ampliar la base tributaria es lo que siempre se ha propuesto como una medida correctiva para aumentar la recaudación. ¿Qué cosa es ampliar la base tributaria? Es ensanchar la cadena de contribuyentes para que se formalicen y puedan tributar. Nosotros sabemos perfectamente que nuestra economía es informal en casi un 80%. Eso quiere decir que de todas las personas que deben contribuir, el 80% no lo hace, simplemente porque no está formalizada, no está inscrita. Miles, millones de personas hacen negocios, comercio, industrias, servicios, sin embargo no emiten sus recibos por honorarios o sus facturas porque lógicamente no tienen RUT y si lo tienen no lo utilizan. Entonces, ampliar la base tributaria significa incluir que todos tributemos de una u otra forma. Formalizar, digamos, en buen cristiano, formalizar para recaudar, para tener a quién más cobrar, o sea, que haya más contribuyentes, ¿verdad? Más empresas. El 80%, como usted dice, es informal, entonces la idea es reducir ese porcentaje de informalidad, atraerlos hacia la formalidad y en base a eso que el Estado pueda tener mayor recaudación, además de los beneficios que podría tener para estas empresas la formalidad. Y en el otro caso, el caso de más bien cobrar mayores impuestos, creo que está más claro, es aumentar el porcentaje de impuestos que se cobra actualmente, ¿correcto? Sí, yo tuve la oportunidad de escuchar el debate y ninguno de los candidatos se le ha ocurrido elevar los impuestos. Claro. Es más, no lo podrían hacer, ¿no? La economía está tan debilitada que sería un absurdo que eleven los impuestos. Y cuando yo digo eleven es elevar la tasa, ¿no? Por ejemplo, el IGB, pasarlo de 18 pues a 19 o 20, eso es casi imposible. Claro. Lo que sí es bastante recomendable es que amplíen la base tributaria. Y cuando yo digo amplíen la base tributaria, no necesariamente significa que los que ya están inscritos tengamos que sumar otros. Hay muchos contribuyentes que, si bien es cierto, están inscritos, tienen su RUT, pero no tributan, o sea, en su totalidad. Una persona puede tener diferentes tipos de rentas. Puede tener rentas de primera categoría, porque alquilan sus casas, cuartos, alquilan maquinarias, sin embargo no lo declaran. Si tú ves
¿Cuál es la recaudación que tenemos por rentas de primera categoría? ¿Cuánto recauda SUNAT por las personas que alquilan su casa, su carro, un cuartito? Casi eso es nulo. Creo que ni el 1% de lo que corresponde se está recaudando. Entonces, cuando nosotros hablamos de ampliar la base tributaria, es que tiene que haber un poco más de control, más de incidencia por parte de la administración, para que aquellos que están usufructuando con rentas deben pagar lo que corresponde. Ahora, lo cierto es que el tema de ampliar la base tributaria o, digamos, recaudar más, también tiene que ver con una mayor efectividad en el cobro. Es decir, se habló bastante también en el debate de cobrarle a las empresas grandes que deben durante muchos años, y muchas de ellas apelan a las prescripciones y terminan prácticamente cabeceando, como se dice, al Estado, y montos, valgan verdades, astronómicos. Eso también es un punto importante. Y el otro era el caso de gravar nuevos impuestos, y creo que es propuesta de un partido político de crear el impuesto a la riqueza. Creo que así se ha denominado. ¿Qué opina usted de ambos casos? Bien, las reglas del juego están dadas. O sea, no es que la empresa no pague o no quiera pagar. Lo que pasa es que se acogen a ciertos beneficios, a ciertos parámetros que la misma norma lo da. Por eso ese dicho popular, echa la ley, echa la trampa. Las grandes empresas contratan a especialistas tributarios que buscan cualquier mecanismo con el fin de dilatar la cobranza, y se acogen pues a las leyes. Entonces no es que dejen de pagar, sino que utilizan todos los recursos. Ahora, con respecto al impuesto a la riqueza, yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque una persona que ya paga sus impuestos y el excedente lo reinvierte y puede tener propiedades, no puede pagar doblemente. Se supone que tú pagas por la renta y tú pagas por el patrimonio. Si tú tienes una casa, tú pagas adicionalmente el impuesto predial, pagas los arbitrios. Entonces, no porque tengas más propiedades, tú vas a tener que pagar más. Acuérdate que los impuestos justamente se dan para gravar la renta o para gravar el patrimonio, y pagar a la riqueza. El rico traslada siempre la carga tributaria a la clase más necesitada, y yo creo que no es la salida por ahí. Lo de ampliar la base tributaria me parece una excelente idea. Ahora, y para eso tienen que establecer controles y ser muy minuciosos en el control, ¿no? Ahora, es una buena idea, doctor Aybar, pero no hay que dejar de reconocer que muchas veces parece utópico lograr desinflar ese 80% de informalidad. ¿Cómo podríamos empezar a atraer a los informales hacia la formalidad? Porque obviamente, si yo soy informal y me va relativamente bien viviendo en la informalidad, ¿qué me haría cambiar de sistema donde además voy a tener al cuco de la SUNAT respirándome en las orejas? Claro, lo que pasa es que la administración tributaria debe buscar mecanismos que impulsen a que el contribuyente por cuenta propia tribute, ¿no? Y pague sus impuestos. Hoy por hoy la administración tributaria es el enemigo del contribuyente. En lugar de acercarse e incentivarlos para que ellos sean promotores de la cultura tributaria, lo que hacen es ahuyentarlo a través de multas, a través de embargos, a través de que le rematan sus propiedades. Entonces eso, por ejemplo, en otros países no funciona. En Estados Unidos el IRS te toca la puerta para devolverte tus impuestos, tu cheque. Acá no, acá uno tiene que pedirlo, y si uno no lo pide, SUNAT no te lo devuelve. Entonces lo que faltan acá son incentivos tributarios, créditos tributarios. Nosotros sabemos que todas las personas naturales pagamos impuestos indirectos como el IGB, pero el impuesto general a las ventas, como su nombre lo indica, es un impuesto a las ventas. Pero las personas naturales que no hacen negocios, ellos no venden nada, ellos solamente compran. Mal hacen pagar el impuesto general a la venta y que no le dan ningún derecho a crédito. Por ejemplo, había un proyecto de ley donde se pretendía que todo pago, todo consumo que hace una persona natural le debería dar derecho a un crédito fiscal, ya sea como devolución a fin de año o ya sea que ese crédito sirva para su fondo de pensiones.
porque hoy por hoy aquella persona natural que no hace negocio y que paga impuestos al momento de comprar, no recibe un crédito fiscal. Entonces esa plata se pierde y al final lo que terminan pagando más impuestos son las personas naturales. Ahora, doctor, en este momento y producto de la pandemia también los negocios e-commerce han proliferado. Y eso también es parte de la informalidad, porque hay gente que está vendiendo mucho, pero no está pagando impuestos, no está dejando nada al Estado. Se podría utilizar también mecanismos más sofisticados de tecnología para justamente intentar, como usted dice, atraer a ese público a la formalidad, porque además, y con esta sería la segunda pregunta, estamos hablando de no cobrar por cobrar, la gente que no sienta que eso es algo perjudicial, todo lo contrario, basado en esa recaudación es que se efectúan las políticas públicas que finalmente nos harán salir de la crisis. Así es, efectivamente. Lo que se trata es que la administración tributaria esté al nivel de la tecnología y no lo estamos. Estamos utilizando mecanismos del siglo pasado, ¿no? Que solamente cuando recién nos detectamos que el contribuyente tiene signos exteriores de riqueza o un modo vivendi diferente a su arraigo de sus ingresos, ahí recién lo intervenimos. Pero cuando lo intervenimos ya el contribuyente dilapidó sus ahorros, entonces es imposible. Hay mecanismos de cómo controlarlo a través del internet. Tranquilamente, pues, la SUNAT puede controlar, como en otros países, puede controlar al contribuyente cuando hace operaciones comerciales y desde ahí grabarlo. Mira, ve, aquí en el Perú, por ejemplo, se crearon los SPOT, que son los sistemas de pago de obligaciones tributarias, y donde le decían al agente retenedor, oye, cada vez que tú le pagues a este contribuyente, reténle tú un 6%, comenzamos así, de bajarlo a 3%, pero ahí se controlaba. Igual surtió la detracción, cuando pagues por tal servicio, por tal venta, detráele y lo abones en una cuenta, que SUNAT lo podía controlar. Si eso ha funcionado en la vía física y práctica, tranquilamente puede funcionar a través de las empresas del internet y ahí hubiera una muy buena recaudación tributaria. Lo cual permitiría, como dijimos, ejecutar políticas públicas al Estado y desarrollar una gestión. Finalmente, ese sería un punto de partida. Doctor Aybar, se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos que nos haya sacado un poquito de estas dudas, pero el tema da para muchísimo más, lo comprometo, para una siguiente edición y poder abordar algunos otros aspectos que se nos han quedado en el tapete. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con Ana Karen Aguilar. Ella es candidata por el Parlamento andino con el partido Fuerza Popular. Pausa y regresamos.